La iglesia estaba llena de invitados elegantemente vestidos, todos con sonrisas y ojos atentos, esperando el momento que cambiaría para siempre la vida de dos personas. La novia caminaba lentamente por el pasillo central, su vestido blanco rozando suavemente el suelo, mientras sostenía un ramo de flores cuidadosamente arregladas. Su rostro reflejaba felicidad, emoción y la certeza de que estaba a punto de comenzar una nueva etapa junto al hombre que amaba. Sin embargo, pocos podían notar una sombra de duda que cruzaba la mirada del millonario, su prometido, quien esperaba al pie del altar. El millonario había construido una vida llena de éxitos y lujos, pero en aquel momento, su corazón estaba en una batalla silenciosa. Mientras observaba a la novia acercarse, recordaba cada instante de los últimos años, las decisiones, las promesas rotas y sobre todo, aquella mujer que nunca pudo olvidar. Aquella mujer que había dejado atrás para seguir un camino que parecía correcto, pero que ahora le atormentaba con cada latido. La música solemne envolvía la iglesia, y el aire estaba cargado de emoción. Los invitados intercambiaban miradas cómplices, algunos sonreían, otros se limpiaban discretamente una lágrima, pero nadie imaginaba lo que se estaba gestando en el interior del millonario. Sus manos temblaban ligeramente al tomar el libro con los votos, y por un momento, sus ojos se perdieron en el vacío, como buscando una salida imposible. La novia llegó hasta él y sus miradas se cruzaron. Ella vio algo en sus ojos, una mezcla de amor y confusión que no sabía cómo interpretar. Intentó sonreír con confianza, pero dentro de ella algo comenzó a inquietarse. Era como si su prometido estuviera presente físicamente, pero ausente en su alma. A pesar de la duda, la ceremonia siguió adelante, porque las expectativas eran demasiado grandes y el silencio demasiado pesado para detenerse. Cuando llegó el momento de pronunciar los votos, el millonario abrió la boca para hablar, pero las palabras no salían. Sentía que su voz se quebraba con cada sílaba, que la verdad que llevaba dentro era demasiado pesada para expresarla en aquel lugar lleno de miradas. Cerró los ojos por un instante, buscando fuerzas, mientras la novia lo miraba, esperando la promesa que cambiaría sus vidas. De repente, un suspiro profundo escapó de su pecho, y con una decisión que sorprendió a todos, dejó caer el libro de votos al suelo. El silencio en la iglesia se volvió absoluto, como si el tiempo se detuviera por un momento. Todos los ojos se posaron en él, confundidos, mientras la novia parpadeaba, incapaz de entender lo que estaba pasando. El millonario respiró hondo, consciente de que estaba a punto de hacer algo que cambiaría para siempre sus destinos. Con voz firme pero cargada de emoción, comenzó a hablar. No podía seguir adelante con una mentira, y había llegado el momento de decir la verdad, sin importar las consecuencias. Sus palabras rompieron el silencio como un rayo inesperado. No puedo casarme hoy, no puedo fingir que todo está bien cuando mi corazón pertenece a otra persona. La novia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su rostro, antes lleno de esperanza, se tornó pálido y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. Los invitados intercambiaron miradas de desconcierto y murmuraron entre ellos, incapaces de comprender el drama que acababa de estallar en medio de una celebración que se suponía perfecta. El millonario se volvió hacia un rincón del salón, donde una mujer estaba sentada discretamente, observando la escena con una mezcla de tristeza y alivio. Fue entonces cuando pronunció las palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos. Siempre fuiste tú. El corazón de la novia se rompió en 1000 pedazos mientras escuchaba aquella confesión. No solo había perdido a su prometido, sino que también había descubierto que todo había sido un teatro para esconder un amor mucho más profundo y complicado. La música dejó de sonar, las flores comenzaron a caer lentamente, y el caos silencioso se apoderó del lugar. El millonario sabía que había arruinado su boda, pero para él,
Era el único camino hacia la verdad y la libertad. En aquel instante, entendió que el amor no se puede forzar ni esconder. Lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo necesitaba salir a la luz, aunque fuera a costa de todo lo que había construido. Los invitados permanecían paralizados, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de sorpresa y desconcierto. La novia se retiró hacia un lado, intentando recomponerse, mientras el millonario se quedó mirando fijamente a la mujer que siempre había amado y que ahora estaba frente a él. El silencio se hizo más pesado, pero en ese momento nadie podía negar que una historia mucho más profunda y real estaba comenzando. La boda perfecta se había convertido en un escenario de emociones encontradas, un momento donde la sinceridad y el amor verdadero se enfrentaban a las expectativas sociales y al dolor inevitable de las decisiones difíciles. Y aunque nadie sabía cómo terminaría, una cosa estaba clara. Ese día nada volvería a ser igual para ninguno de ellos. Los murmullos en la iglesia no cesaban, pero dentro del millonario, una tormenta más fuerte rugía. Mientras todos intentaban comprender lo que acababa de suceder, él sentía como su mente retrocedía a años atrás, a momentos que nunca había podido olvidar ni dejar atrás. Pensamientos y recuerdos lo golpeaban con la fuerza de una marea imparable. Recordó aquella tarde lluviosa en la que conoció a ella por primera vez, en un pequeño café donde el tiempo parecía detenerse. Su mirada se había cruzado con la de una mujer que no buscaba nada, pero que sin quererlo, se convirtió en el centro de su mundo. Desde entonces, cada decisión importante, cada triunfo y cada fracaso, llevaba impresa la sombra de aquel amor oculto. Mientras la ceremonia caía en el olvido, su corazón latía con fuerza, recordándole que no podía seguir viviendo una mentira. La mujer que esperaba en el rincón de la iglesia no era solo un espectador más. Era la dueña de sus secretos, la razón por la que había intentado esconder la verdad durante tanto tiempo. Sabía que enfrentarse a sus sentimientos podía destruir su vida, pero también sabía que negarlos sería condenarse a vivir en un vacío eterno. Los invitados empezaron a mirar con incertidumbre y confusión, sin comprender del todo la gravedad de la situación. Algunos se susurraban entre ellos, otros evitaban mirar directamente, como si la verdad fuera demasiado dolorosa para enfrentar. Pero para él, no había vuelta atrás. La novia, aún temblando, trataba de entender por qué todo se había derrumbado en un instante. Había confiado en aquel hombre, había creído en sus promesas, y ahora, frente a ella, veía cómo su mundo se desmoronaba. Sus lágrimas caían silenciosas, mezclándose con la incredulidad y el dolor. Sabía que merecía respuestas, pero ninguna explicación podría sanar la herida abierta en su corazón. El millonario se acercó lentamente hacia la mujer que tanto había extrañado. No pronunció palabra, pero su mirada lo decía todo. Años de silencio, de distancia, de sacrificios sin sentido. Ella correspondió con un leve asentimiento, como si el tiempo no hubiera pasado y sus sentimientos siguieran intactos. En ese momento, recordó todas las veces que intentó alejarse, todas las promesas que se hizo para seguir adelante, para construir una vida que pareciera normal. Pero su amor era una sombra que lo perseguía, un fuego que no podía apagar. Se dio cuenta de que no importaba cuánto dinero tuviera o cuántas bodas organizara. Sin esa mujer, su vida estaba incompleta. Mientras tanto, la iglesia se convertía en un escenario donde las emociones más profundas se mezclaban con el desconcierto. Los invitados observaban en silencio cómo dos personas se reencontraban en medio del caos, como si aquel momento fuera una ruptura con el pasado y el inicio de algo nuevo. La mujer se levantó con calma y, aunque temblorosa, avanzó hacia él. No necesitaban palabras, porque sus miradas hablaban por sí solas. Los dos sabían que tenían que enfrentar las consecuencias, que no sería fácil, pero también sabían que era la única forma de ser verdaderamente felices.
La novia, apartada en un rincón, observaba sin poder evitar sentir una mezcla de tristeza y resignación. Comprendió que aquel amor oculto había sido más fuerte que cualquier compromiso, y que, aunque doliera, la verdad había salido a la luz para liberarlos a todos. El millonario sintió un peso caer de sus hombros, como si finalmente pudiera respirar sin miedo. Sabía que había perdido mucho, pero también sabía que había ganado algo invaluable. La posibilidad de amar sin máscaras, sin mentiras. La mujer tomó su mano, y juntos salieron lentamente de la iglesia, dejando atrás el ruido y la confusión. Afuera, la lluvia había cesado, y un cielo nublado parecía abrir una ventana de esperanza. Era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad que ninguno de los dos estaba dispuesto a desperdiciar. Mientras caminaban hacia un futuro incierto, el millonario se prometió a sí mismo que esta vez no volvería a huir de sus sentimientos. Había arruinado una boda. Sí, pero también había salvado su vida y su alma. Porque a veces, para encontrar la felicidad, hay que perderlo todo y tener el valor de ser sinceros con el corazón. La iglesia seguía en silencio, el aire pesado de emociones contenidas. Los invitados no sabían dónde mirar. Algunos intentaban entender lo que acababa de pasar, otros simplemente estaban paralizados por el impacto. Pero él sabía que no podía quedarse ahí más tiempo, que debía explicar lo que nadie podía imaginar. Con una voz baja pero clara, comenzó a contar su historia. Habló de los años en los que buscó el éxito y la aprobación, mientras su corazón estaba dividido. De cómo había intentado construir una vida que encajara con lo que la sociedad esperaba, pero que lo había dejado vacío. Confesó que la boda, la ceremonia, todo había sido un intento de cerrar un capítulo que nunca se había terminado realmente. El silencio se rompió con sus palabras sinceras. Contó sobre la mujer que siempre estuvo en su mente, a quien dejó ir por miedo, por orgullo y por las circunstancias. La mujer que, sin saberlo, había mantenido vivo en él un amor imposible pero real. Los invitados comenzaron a comprender que no era solo un drama, sino la verdad de un hombre atrapado entre sus deberes y sus sentimientos. La novia, sentada con lágrimas en los ojos, escuchaba cada palabra como si la historia se dirigiera directamente a ella. Sintió un dolor profundo, pero también una extraña compasión. Entendió que no había sido ella la traicionada, sino él mismo, por no ser capaz de enfrentar lo que sentía. La tristeza y la realidad se mezclaron en su mirada, y aunque el dolor era intenso, algo dentro de ella comenzó a liberarse. Mientras él hablaba, la mujer que había esperado en silencio se acercó un poco más. Su presencia, tranquila pero firme, añadía una fuerza silenciosa al momento. No había reproches ni dramas exagerados, solo dos personas que se reconocían después de años de distancia y dolor. Los invitados comenzaron a sentirse parte de algo más grande que una simple boda. Era una historia humana, llena de fallos, decisiones difíciles y la lucha por ser fiel a uno mismo. Algunos murmuraban con respeto, otros con tristeza, pero todos comprendían que aquel hombre había elegido la verdad, aunque le costara todo. La novia se levantó lentamente, sin prisas, y caminó hacia el millonario. No para reclamar, sino para cerrar un ciclo. Le agradeció por la honestidad, por permitirle entender la realidad y por no seguir engañándola. En su voz había dignidad y una fuerza tranquila que sorprendió a todos. El millonario sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. No solo había confesado su verdad, sino que también había dado espacio para que cada uno pudiera aceptar lo que había ocurrido. Sabía que el camino no sería fácil, que habría críticas y juicios, pero estaba listo para enfrentarlos con la cabeza en alto. La mujer que amaba tomó su mano con suavidad, y juntos miraron hacia adelante. No prometieron un futuro perfecto ni fácil, pero sí uno verdadero,
construido con la honestidad y el amor que habían escondido durante tanto tiempo. Mientras la ceremonia se disolvía en un mar de emociones, la lluvia comenzó a golpear suavemente las ventanas de la iglesia. Era como si el mundo reconociera que algo importante había cambiado, que después de tanta oscuridad, había llegado el momento de la verdad. Los invitados empezaron a levantarse lentamente, algunos aún con lágrimas, pero con una sensación de haber sido testigos de algo real, algo que trascendía una boda fallida. La historia de un hombre que decidió no vivir una mentira, y de dos personas que finalmente se encontraban después de años de espera. El millonario y la mujer que amaba salieron juntos, con pasos lentos pero seguros. Sabían que el futuro sería incierto, pero ahora estaban libres para construirlo a su manera. La novia, aunque rota, también encontró su camino, un camino que le permitiría sanar y empezar de nuevo. Esa tarde, en medio del caos y las lágrimas, quedó claro que el amor verdadero no siempre llega en el momento esperado, ni en las circunstancias perfectas. A veces, llega con dolor, con rupturas y con decisiones difíciles. Pero cuando es sincero, no hay nada que pueda destruirlo. La tensión en la sala era palpable. Nadie sabía cómo reaccionar, y el silencio pesaba más que cualquier palabra. El millonario, con la mirada fija en la mujer que había esperado años, sintió que debía contar toda la verdad, aunque eso significara perderlo todo. Respiró profundo y comenzó a relatar la historia que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Recordó los días de juventud, cuando él no era más que un hombre común con sueños grandes y el corazón lleno de esperanza. Fue entonces cuando ella apareció en su vida, inesperada y brillante, iluminando cada rincón oscuro que él llevaba dentro. Fueron años de amor verdadero, pero también de sacrificios, porque sus caminos se separaron por circunstancias fuera de su control. Explicó que, a pesar de la distancia, nunca dejó de pensar en ella. Su amor se convirtió en un secreto guardado con celo, un recuerdo que lo acompañaba en cada paso que daba en el mundo empresarial, en cada decisión que tomaba para construir el imperio que hoy poseía. Pero, al mismo tiempo, ese amor era una carga que lo alejaba de la felicidad que parecía tener. Mientras hablaba, la mujer a quien había amado silenciosamente permanecía inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo acelerado. Ella también había vivido con ese amor guardado, esperando un día en el que él reconociera lo que siempre había sentido. La distancia y el tiempo los habían separado, pero no habían logrado borrar lo que existía entre ellos. La novia, sentada con el rostro pálido, escuchaba con incredulidad y dolor. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero también comenzaba a entender que había sido una pieza en una historia mucho más compleja. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras luchaba por aceptar una verdad que la golpeaba con fuerza. El millonario confesó que la boda había sido un intento desesperado por cerrar un capítulo, por olvidar un amor que no podía tener. Quería comenzar de nuevo, construir una vida que pareciera perfecta, pero sabía en el fondo que era una mentira que no podía sostener. La noche antes de la boda, la incertidumbre y el miedo lo habían consumido, y esa mañana decidió ser honesto, aunque eso significara destruir todo. Los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer, pero el millonario pidió silencio. Quería que todos entendieran que no era un acto impulsivo ni una falta de respeto, sino la búsqueda de la verdad y la autenticidad. Su vida había sido una batalla entre lo que esperaba la sociedad y lo que realmente sentía su corazón. Entonces, tomó la mano de la mujer que amaba y le dijo, con la voz quebrada por la emoción: «Siempre fuiste tú. Nadie más pudo llenar este espacio en mi alma». Ella respondió con una sonrisa tímida, llena de esperanza y alivio, como si finalmente hubieran encontrado el camino de regreso el uno al otro. El silencio volvió a apoderarse de la sala, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de respeto y comprensión.
Los invitados empezaron a darse cuenta de que habían sido testigos de una historia profunda, una lección de valentía y amor verdadero. La novia, aunque herida, se levantó con dignidad y dijo unas palabras que sorprendieron a todos. Agradeció la honestidad y expresó su deseo de que todos pudieran encontrar la felicidad, aunque fuera por caminos separados. Su voz era firme y serena, mostrando una fuerza interior que pocos esperaban. El millonario sintió que una carga enorme se levantaba de sus hombros. Había hecho lo correcto, aunque le costara todo. Sabía que el futuro era incierto, pero también que ahora podía enfrentarlo con la verdad como su única guía. La mujer que amaba apretó su mano y juntos salieron lentamente de la iglesia, dejando atrás el ruido y las miradas desconcertadas. Afuera, la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, como una señal de que, después de la tormenta, siempre llega la calma. En ese momento comprendieron que, aunque el camino fuera difícil, el amor que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo. Y que a veces, para encontrar la felicidad verdadera, hay que tener el valor de destruir lo que ya no sirve y empezar de nuevo. El millonario miraba a todos los presentes con una mezcla de determinación y tristeza en sus ojos. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos en esa sala. Tomó una profunda respiración y comenzó a hablar con voz firme, pero llena de emoción contenida. Sé que he causado dolor, confusión y un caos que nadie esperaba en este día, pero siento que es el momento de ser completamente honesto. Los invitados se quedaron en silencio absoluto, pendientes de cada palabra. Él continuó explicando que la boda había sido una ilusión, un intento de cumplir con lo que la sociedad y su familia esperaban de él. Desde hace años, mi corazón pertenece a otra persona. Una persona que nunca dejó de estar presente en mis pensamientos, a pesar de todos los intentos por olvidarla. La novia, con los ojos llenos de lágrimas, trataba de entender cada palabra que escuchaba. Su mundo se desmoronaba, pero en medio del dolor, escuchaba la sinceridad que, aunque cruel, era necesaria. El millonario siguió hablando, confesando que había vivido una vida dividida, fingiendo felicidad mientras su verdadero amor permanecía en la sombra. Intenté construir una vida a mi manera, con éxito y comodidades, pero sin esa persona, nada de eso tenía sentido. El silencio se hizo aún más pesado cuando finalmente pronunció las palabras que todos esperaban con miedo y esperanza a la vez. Siempre fuiste tú. Miró directamente a la mujer que había estado observando todo desde un rincón, con lágrimas contenidas y una mezcla de nervios y alivio en su mirada. Era la mujer que había amado en secreto, a la que nunca había dejado de buscar con la mirada en medio de su mundo de riqueza y apariencias. La mujer dio un paso adelante, sus ojos brillaban con lágrimas, y sin decir palabra, tomó la mano del millonario. En ese instante, todo el ruido, el caos y la tristeza parecieron detenerse. Había un momento de calma, como si el tiempo mismo reconociera la fuerza de ese amor verdadero y sincero que acababa de salir a la luz. La novia, a pesar de su dolor, miró esa escena con una mezcla de resignación y comprensión. Sabía que no podía competir con un amor que había existido mucho antes que ella, y aunque le doliera aceptarlo, respetaba la verdad que finalmente había sido revelada. Sus lágrimas caían lentamente, pero había en ellas un atisbo de paz, porque ahora sabía que todo había sido sincero. Los invitados empezaron a murmurar, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de sorpresa y respeto. La historia que acababan de presenciar era mucho más que una boda fallida. Era una lección sobre la valentía de ser honesto con uno mismo y con los demás, sobre el poder del amor que resiste el tiempo y las circunstancias. El millonario, sintiendo que había liberado un peso que lo oprimía desde hace años, se volvió hacia la mujer que había amado en secreto. Sé que nada será fácil, y que hay mucho por sanar,
pero quiero intentarlo contigo, sin mentiras ni falsas promesas. Ella asintió, sus ojos llenos de esperanza y determinación. Mientras tanto, la novia se apartó lentamente, recogiendo sus cosas con dignidad. Sabía que el dolor era inevitable, pero también que este era el comienzo de una nueva etapa para ella, una en la que podría encontrar su propia felicidad sin vivir a la sombra de un amor imposible. La iglesia, que momentos antes había sido escenario de caos y confusión, se había transformado en un lugar donde la verdad y el amor verdadero habían triunfado, aunque de manera inesperada. La lluvia comenzó a golpear suavemente los vitrales, como un suave recordatorio de que después de la tormenta siempre llega la calma. El millonario y la mujer que amaba se quedaron juntos, tomados de la mano, listos para enfrentar lo que viniera. No sabían qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que podían ser ellos mismos, sin máscaras ni engaños. Aquella boda que parecía perfecta terminó siendo el inicio de una historia mucho más profunda y real. Una historia que recordaría a todos que, a veces, el amor verdadero no se encuentra en lo que todos esperan, sino en la valentía de ser honestos y seguir al corazón, sin importar el precio que haya que pagar. Después de la tormenta emocional en la iglesia, la vida del millonario cambió por completo. Ya no podía regresar al mundo de apariencias y falsas promesas que había construido para sí mismo. La verdad lo había liberado, pero también lo había dejado vulnerable, enfrentando un futuro incierto y lleno de retos. Sin embargo, por primera vez en años, sentía que respiraba con libertad. La mujer que había esperado pacientemente, sosteniendo su mano firme, era más que un recuerdo del pasado. Era la promesa de un nuevo comienzo. Su presencia era un refugio en medio del caos que él mismo había provocado. Caminaban juntos, conscientes de que tenían que sanar las heridas que el tiempo y la distancia habían dejado, pero con la certeza de que esta vez nada los separaría. Mientras tanto, la novia, herida y con el corazón roto, decidió alejarse. Su camino era diferente y necesitaba tiempo para reconstruirse, para encontrar su propia felicidad lejos del dolor y la traición. Aunque ese día había sido devastador, en su interior florecía la esperanza de un futuro mejor, uno en el que pudiera amarse a sí misma primero. El millonario se enfrentó a críticas, rumores y juicios que no esperaba. Sus amigos y familiares no comprendían su decisión y algunos lo consideraban un loco por arruinar una boda que parecía perfecta. Pero él sabía que la perfección no existe cuando hay una mentira en el corazón. Su elección de seguir su verdad le costó mucho, pero también le dio la oportunidad de vivir sin cadenas. Cada día era una batalla contra la inseguridad y el miedo al que dirán, pero también una oportunidad para construir algo real. La mujer que lo acompañaba no solo lo amaba, sino que también entendía sus dudas y temores. Juntos, comenzaron a sanar las heridas del pasado, hablando con sinceridad, apoyándose en los momentos difíciles y celebrando cada pequeño logro. Su relación no era sencilla ni perfecta, pero era auténtica. Aprendieron a valorar la paciencia y la empatía, a comprender que el amor verdadero implica aceptar al otro con sus defectos y heridas. Poco a poco, la distancia que los había separado empezó a desaparecer, reemplazada por un vínculo más fuerte y sincero que ninguno de los dos había imaginado posible. En medio de este proceso, el millonario también encontró tiempo para reflexionar sobre su vida y sus prioridades. Se dio cuenta de que el dinero y el estatus no eran suficientes para llenar el vacío que sentía. Lo que realmente importaba era la conexión humana, el poder de ser amado y de amar sin condiciones ni máscaras. La mujer a su lado le recordó día a día que no estaba solo y que juntos podían superar cualquier obstáculo. Su amor se convirtió en la luz que iluminaba sus días grises, en la fuerza que lo impulsaba a ser mejor. Aprendieron a disfrutar de la sencillez, de las pequeñas cosas, y a valorar cada instante compartido. Mientras tanto, la novia,
Desde la distancia, comenzó a reconstruir su vida. Encontró apoyo en amigos y familiares, y poco a poco fue sanando las heridas que aquella boda rota había dejado. Su dolor se transformó en fortaleza, y su tristeza en sabiduría. Aprendió a amarse a sí misma, a poner límites y a buscar relaciones basadas en respeto y verdad. El tiempo, que parecía implacable, se convirtió en un aliado para los tres protagonistas de esta historia. Cada uno tomó caminos diferentes, pero todos aprendieron una valiosa lección sobre el amor, la honestidad y la valentía para enfrentar la verdad. En el fondo, esta historia no solo hablaba de una boda arruinada, sino de la complejidad de los sentimientos humanos y de la importancia de ser fieles a uno mismo. Porque a veces, para encontrar la felicidad, hay que perderlo todo y tener el coraje de comenzar de nuevo. Y aunque nadie sabe qué les deparará el futuro, una cosa es segura. El amor verdadero, aunque tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Porque no hay mayor poder que el de un corazón sincero que se atreve a ser libre. La vida después de aquella tormentosa boda no fue sencilla para ninguno de los involucrados. El millonario, aunque liberado por la verdad, enfrentaba un mundo lleno de cuestionamientos y juicios. Las miradas de sus amigos, la prensa y la sociedad eran implacables, pero él ya no temía enfrentar lo que viniera. Había elegido la autenticidad, y eso le daba una fuerza que antes desconocía. La mujer que había esperado pacientemente a su lado se convirtió en su mayor apoyo. Juntos comenzaron a construir un vínculo basado en la confianza y el respeto, pero sabían que el camino hacia la felicidad sería largo y lleno de retos. A veces, las dudas los visitaban, pero el recuerdo de aquel día en la iglesia, cuando todo salió a la luz, les recordaba que valía la pena luchar. Cada conversación entre ellos era una oportunidad para sanar heridas antiguas y reforzar su amor. No tenían prisa. Aprendieron que lo más importante era avanzar con paso firme y sincero. Las noches en vela, las confesiones y los momentos de silencio compartido los acercaban cada vez más, creando una complicidad que nada podía romper. Mientras tanto, la novia, aunque alejada de la vida del millonario, también buscaba sanar su propio corazón. Encontró en la soledad un espacio para reflexionar y crecer. Aceptó que el amor no siempre es perfecto ni correspondido, y que a veces, el dolor es necesario para abrir paso a nuevas oportunidades. Poco a poco, se rodeó de personas que la apoyaban y la ayudaban a redescubrirse. El millonario decidió hacer cambios profundos en su vida. Se apartó de los círculos sociales que solo valoraban la riqueza y el estatus y comenzó a enfocarse en proyectos que tuvieran un impacto real en la vida de las personas. Esta transformación no solo lo hizo sentirse más pleno, sino que también fortaleció su relación con la mujer que había esperado tanto tiempo. Juntos, viajaron a lugares donde pudieron desconectarse del ruido y reencontrarse consigo mismos. En esos momentos de tranquilidad, aprendieron a disfrutar del presente, sin preocuparse por el pasado ni el futuro. El amor que los unía crecía con cada gesto, con cada palabra, con cada silencio compartido. La sociedad, aunque lenta en aceptar cambios, comenzó a verlos de otra manera. La historia del millonario y su verdadero amor dejó de ser un escándalo para convertirse en un ejemplo de valentía y honestidad. Muchos admiraban la fuerza de ambos por no rendirse ante las adversidades y por elegir el camino del corazón. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en que las dudas regresaron, en que las heridas parecían abrirse de nuevo. Pero aprendieron a apoyarse mutuamente, a ser pacientes y a recordar siempre por qué habían decidido estar juntos. El amor, entendieron, no es solo pasión, sino compromiso y comprensión. Un día, mientras caminaban por un parque bajo la luz tenue del atardecer, el millonario tomó la mano de su amada y le susurró: «Gracias por esperarme, por no rendirte nunca». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y respondió:
siempre supe que volveríamos a encontrarnos. Nada nos separará. En ese momento, ambos supieron que, a pesar de todo lo vivido, habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida. Un amor verdadero y sincero, capaz de superar cualquier obstáculo. La historia que comenzó con una boda arruinada se había transformado en un relato de esperanza, valentía y segundas oportunidades. Y aunque el futuro seguía siendo un misterio, caminaban juntos, con la seguridad de que, mientras estuvieran unidos, podrían enfrentar cualquier tormenta que la vida les presentara. Porque a veces, la verdadera felicidad nace de los momentos más inesperados y difíciles. El tiempo pasó, y la vida les enseñó que el verdadero amor no siempre es fácil, pero sí el más valioso. El millonario y la mujer que había esperado años comenzaron a construir juntos un futuro diferente, lejos de las sombras del pasado y de las falsas apariencias. Cada día, con pequeños gestos, demostraban que su amor era sincero y fuerte, capaz de resistir cualquier tormenta. La sociedad, que al principio los juzgó con dureza, poco a poco comenzó a aceptar su historia. Su valentía para enfrentar la verdad y seguir su corazón inspiró a muchos, recordándoles que la felicidad no se encuentra en cumplir con expectativas ajenas, sino en ser fieles a uno mismo. Su historia se convirtió en un ejemplo de coraje, y ellos aprendieron a vivir sin miedo al que dirán. Mientras tanto, la mujer que había sido la novia aprendió a encontrar su propia paz. Aunque la herida aún dolía, logró transformar su dolor en crecimiento personal. Descubrió su valor, su fuerza interior y la capacidad de amar de nuevo, esta vez con sabiduría y sin prisas. La vida le enseñó que cada final puede ser un nuevo comienzo. El millonario y su amor verdadero enfrentaron desafíos. Sí, pero nunca perdieron la fe en lo que tenían. A veces, recordaban aquel día en la iglesia, el momento exacto en que todo cambió. Un día lleno de caos y confusión, pero también de honestidad y liberación. Fue el punto de inflexión que los impulsó a vivir con autenticidad. Su relación se fortaleció con el tiempo. Aprendieron a comunicarse sin miedo, a aceptar sus errores y a apoyarse en las dificultades. Sabían que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de estar juntos, de respetarse y de crecer lado a lado. Y en esa decisión encontraron la felicidad que siempre habían buscado. Un día, decidieron formalizar su amor de una manera diferente. No con una boda tradicional, sino con una celebración íntima y sincera, rodeados solo de quienes realmente los apoyaban. Fue un momento lleno de emoción y gratitud, donde cada palabra y gesto reflejaba todo lo que habían vivido y superado. La vida les mostró que el amor verdadero no conoce barreras ni tiempo. Que a veces hay que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Y que la valentía para ser honestos con uno mismo puede transformar incluso las situaciones más difíciles en nuevas oportunidades. El millonario, que en su juventud buscó éxito y reconocimiento, finalmente entendió que lo más valioso no está en la riqueza material, sino en la conexión profunda con otra persona. Su amor, nacido entre dudas y secretos, floreció con fuerza gracias a la verdad y la sinceridad. La mujer que lo acompañaba desde siempre, que nunca dejó de creer en ellos, encontró en ese amor la seguridad y la felicidad que había soñado. Juntos construyeron un hogar donde la confianza y el respeto eran los pilares, y donde cada día era una nueva oportunidad para amarse más. En sus miradas se veía la paz que solo el amor auténtico puede dar. No necesitaban demostrar nada a nadie, porque sabían que su historia era única y real. Y aunque el camino no había sido fácil, lo recorrieron juntos, con la certeza de que el verdadero amor siempre vale la pena. Así, entre desafíos y victorias, terminaron escribiendo una historia que nadie olvidaría. Una historia que comenzó con una boda arruinada, pero que terminó siendo un testimonio poderoso de esperanza, valentía y amor verdadero. Porque, al final,
Eso es lo que importa. Encontrar a esa persona que siempre estuvo destinada a ser parte de nuestra vida.